Sí. Bueno, ya estamos todos, más o menos. Bueno, vamos a ir con esta última ponencia de estas jornadas que hemos empezado los viernes, que hemos trasladado ayer en una jornada intensa con un cocido montañés riquísimo que yo todavía estoy disfrutando. Es decir, no os voy a decir por dónde. Bien. Lógicamente, pues ahora toca ya hoy domingo terminar y yo, la verdad, voy a ser muy sincero, Chris Obeck, le tengo aquí justo delante a mi izquierda, es de estas personas que hablas poco con ellos. Hemos comentado 4 palabras, pero hay una serie de televisión que se llama CSI, muy conocida, y Grissom decía eso de solo tienes una oportunidad para dar una primera impresión. Bueno, pues la impresión que me ha dado este hombre, bueno, es increíble. Luego igual cambia, igual luego me cambia, pero en principio la primera es muy buena. La primera impresión es muy impresionante. Bueno, nada, vamos a presentarle y vamos a hablar un poquito, aunque más bien lo va a hacer él, de esa otra parte, ¿no? La evolución antropológica, del mito, ¿no? Él vino con 19 años a España. Estudió folclore y filología y ahora mismo vives en Madrid, si no recuerdo mal, vives en Madrid. Sí. Y bueno, pues siempre le ha apasionado sobre todo la parte histórica y sociológica del fenómeno y además tiene un proyecto muy interesante. Hemos estado con Juan precisamente hablando de la historia del fenómeno ovni desde 1947. Bueno, tiene el Magnolia Exchange, que es precisamente todo lo contrario, ¿no? El ver por detrás de esa fecha, ¿no? Del año 1947, y descubres un montón de cosas, porque creo que es una red, además a nivel internacional, en donde creo que incluso os llegan documentos realmente raros y extraños acerca de todo este fenómeno, que incluso yo creo que catalogué desde hace 400 años aproximadamente, incluso más, ¿no? Puede ser incluso bastante más. Bueno, pues es todo un lujo, y digo que es verdad que es todo un lujo porque él no se prodiga en público. Él no es una persona que sea como muchos otros que suelen ser de los que van pululando por conferencia en conferencia, congreso en congreso. Él da muy poquitas, pero que muy poquitas charlas en público, así tal como estamos ahora. Así que vamos a descubrir ese cielo habitado que nos trae con esa evolución antropológica del mito. Muchas gracias, Chris, y un aplauso para él. Hola, me llamo Chris Obeck y soy inglés y llevo aquí unos 23 años viviendo en España. En el año 2003 formé un grupo que se llama Magnolia Exchange y, como ha dicho nuestro colega, se dedica a recopilar datos de documentos antiguos y todo tipo de reportes relacionados con fenómenos paranormales de los últimos, incluso 2000 años. Lo formé realmente porque me di cuenta en el año 2000-2001 que los investigadores tenemos muchísima información en casa, en cajones, en cajas, en el armario, fotocopias que pertenecían a un investigador antiguo, viejo, que murió o lo que sea, y al final, ¿qué hacemos con tanta información? Pues prácticamente nada. Entonces decidí que lo mejor sería intercambiarlo, compartirlo. Entonces llevamos unos 10 años, 11 años casi ya, compartiendo toda la información que tenemos guardados en casa.
Luego también con la digitalización de las bibliotecas del mundo, hemos podido recoger más de 40.000 recortes de periódicos antiguos del siglo XIX, siglo XVIII también, y en manuscritos antiguos medievales, por ejemplo. Ya que tenemos miembros en todo el mundo, tenemos gente en Rusia, en Francia, en Japón, etc. Pues lo que hemos hecho es conseguir información o documentos de las bibliotecas más extrañas y perdidas del mundo entero y los hemos traducido al inglés para poder compartirlos entre nosotros. Bueno, es un grupo de libre acceso si alguien quiere unirse, incluso aceptamos contribuciones de documentos en español. Bueno, entonces lo que hacemos es recoger documentos de antes de 1947. Bueno, y me imagino que ya sabéis por qué. Porque fue el año 1947 que este señor, Kenneth Arnold, que era un piloto y un vendedor en los Estados Unidos, estuvo volando sobre Washington cuando vio 9 objetos que se parecían un poco a esto. No son exactamente platillos, no tenían una forma circular y vamos a ver un poco de cómo se ha generado esta idea de que tenían una forma circular un poco más tarde. Entonces, cuando Kenneth Arnold vio 9 objetos volando sobre los Estados Unidos, me gusta decir que es cuando todos vimos los platillos volantes por primera vez. Porque realmente a partir de esa fecha, de junio de 1947, se convirtió en un fenómeno mediático y es que no os imagináis cómo era eso. Realmente todos los días pues, se iban publicando casos nuevos, testimonios de personas que habían visto cosas extrañas en el cielo. Entonces es algo que ha ido generando pues, una masa crítica de esperanza acerca del futuro, porque ya pensamos todos que posiblemente están visitándonos o que no sé, en algún momento nuestros descendientes viajarán en el tiempo y vendrán a visitarnos, y eso también sería una explicación posible del fenómeno. Y luego pues se ha creado muchísima ciencia ficción y todo eso desde entonces, y bueno, vamos a hablar un poco de ese tema también. Así que, como veis aquí, en Star Trek es una invasión cultural total de los extraterrestres en la Tierra. Que no tienen que estar aquí físicamente para que aparezcan por todas partes. Yo me acuerdo en los años 70 pues seguía series de televisión que hablaban de la visita de naves espaciales, y yo leía cómics de Marvel y todo eso que hablan siempre de viajes entre los planetas hasta que tenemos alienígenas hasta en la sopa. Y aquí tenemos una alienígena que se está acercando peligrosamente a la sopa. Bueno, entonces, como historiador del tema, decidí que lo mejor sería buscar los primeros indicios de eso, las visitas de extraterrestres en la historia. ¿Cuándo empezamos a especular sobre el contacto con otros planetas? Entonces, entre todas las historias que podemos recoger en nuestro grupo al principio, hace ya 10 años, uno me llamó bastante la atención. Y un momentito, aquí, de Jamaica. Curiosamente, se supone que en 1862, en agosto, estuvieron andando por un valle 3 hombres y vieron un meteorito explotar en el cielo y cayó en varios trocitos y cayó un pedazo de roca cerca de ellos en el campo. Esto fue por la noche, así que era bastante oscuro. Y se acercan, lo cogen en las manos y dicen, Dios mío, ¿esto qué es? Y se parecía a una especie de algo de un edificio, tenía forma de arco incluso, y tenía jeroglíficos escritos encima y no sabían cómo podía haber caído del cielo.
Y esto es real, no digo que es real, pero es un caso que se publicó realmente en el siglo XIX. Es decir, antes de Roswell, antes de empezar a hablar de ovnis que se han estudiado o lo que sea en estos últimos 60 años, ya empezaron a hablar de artefactos de diseño inteligente que cayeron del cielo en el siglo XIX. Entonces, aquí tenemos un caso de 1862 de un objeto extraño, una masa, como una roca o lo que sea, que cayó en Jamaica y estaba como cubierto de jeroglíficos y creían al principio que era una especie de meteorito, pero al analizarlo descubrieron otra cosa. Vamos a volver a mirar este caso en un momento que os leo algo de la historia. Curiosamente, si saltamos 100 años a 1965, encontramos una historia muy parecida. Que en 1865 un niño de 8 años estaba jugando en el jardín cuando vio un meteorito que caía, al parecer, sobre un bosque cerca de su casa en Kecksville, en Pensilvania, un lugar que se llama Westmoreland County. Y entonces, al caerse, llamó a su madre, se ve su madre aquí en la foto, llamó a su madre que pensó esto será un avión o algo parecido y pensó que debería llamar a la radio o la policía, ponerse en contacto con las autoridades locales, lo cual hizo y enseguida llegaron unos policías a buscar un objeto caído en el bosque donde parecía haber caído, no encontraron nada de nada y se olvidó. El gobierno publicó una explicación oficial que era un meteorito que se había visto en varios estados de los Estados Unidos y se habló del tema durante muchísimo tiempo. Lo único es que unos años después llegó un equipo de televisión para investigar un poco más esta historia, eran como 20 años después, me parece, así que pasó bastante tiempo. Y empezaron a encontrar testigos nuevos, gente que lo había visto caer, pero que no dijeron nada en ese momento. Y dijeron que era una especie de masa, como un meteorito, pero no lo era, al parecer, porque llevaba jeroglíficos. Y entonces decían que tenía forma de bellota y que estaba lleno de una especie de escritura extraña y que luego llegaron los militares, lo metieron en un camión y se fueron corriendo con el objeto, con el artefacto. Entonces aquí lo que vemos son dos casos tan parecidos con exactamente 100 años entre ellos y 1500 kilómetros además, porque estamos hablando de Jamaica, un objeto, un artefacto que cae con jeroglíficos, creen que es un meteorito y luego ven que tiene una escritura encima y luego 1965, 103 años después, ocurrió exactamente lo mismo. Entonces esto me hizo pensar, estamos hablando de hace 10 años más o menos cuando empecé a investigar este tema a partir de este hilo, porque decidí que si ocurren estas dos historias con 100 años entre ellas, pues solo puede haber dos teorías para explicarlo. O será que realmente caen artefactos de diseño inteligente del cielo, o será que es una historia que ha sobrevivido 100 años de alguna manera para manifestarse de nuevo en Kecksburg, en Pensilvania. Así que me di cuenta de que la historia de los meteoritos, la caída de meteoritos, podría estar vinculado de una forma bastante profunda en lo que es el desarrollo de la mitología de los ovnis. Tengo que decir que soy bastante escéptico en cuanto a los ovnis, pero más bien la mitología que rodea el tema, porque yo también he visto un ovni. En el año 1996 vi un rectángulo luminoso de color naranja flotando lo que sea, volando quizás encima de un pueblo que se llama Talarrubias, en Badajoz, y lo vi con más gente a la vez.
Y me di cuenta de que, bueno, no sabía lo que era, nadie sabía lo que era, pero me di cuenta entonces que ser testigo ovni es un momento importante en la vida, porque a partir de entonces empiezas a sentir cierta empatía hacia los demás. Y como yo estudio casos más antiguos, pues empiezas a sentir cierta empatía también con gente de otros siglos, con las que no puedes compartir quizás el contexto cultural o social de entonces, porque las cosas han cambiado bastante, pero por lo menos puedes imaginar cómo les impactó ver algo tan extraño en el aire en esa época, especialmente cuando no existieron pues, aviones. Bueno, entonces, seguimos. Aquí tenemos unos extraterrestres, no vale porque me pides tu foto. Va. Pues la gran pregunta entonces realmente es por qué, cuando hemos comenzado a creer en los extraterrestres, en qué época. Y solemos pensar que es algo nuevo, que nos ha acompañado desde el año 47 y que es algo que nos ha acompañado con nuestra tecnología, que se ha manifestado cuando nosotros también hemos construido aviones y cohetes y todo eso. Pero realmente llevamos literalmente miles de años hablando de una pluralidad de mundos habitados en el universo. Entonces, pues, esto todo empezó con los griegos, un grupo de personas que se llamaban atomistas, que creían que el universo estaba compuesto de partículas muy pequeñas y realmente tuvieron razón. Estamos hablando de átomos. El problema es que en esa época no existían microscopios, no hubo ninguna prueba empírica para mostrar la existencia de estas partículas y por lo tanto se abandonó esta teoría hace pues, 2300 años más o menos. Pero estas personas creían que el universo estaba compuesto de átomos y que por esa razón, ya que el universo entero sería más o menos un reflejo de lo que tenemos en esta parte del universo donde vivimos nosotros, probablemente habría más sistemas solares, más planetas, más estrellas con personas. Entonces eran los antiguos griegos que empezaron a hablar de la posibilidad de que el universo estaba habitado. Por lo tanto, Epicuro, por ejemplo, que vivió en el siglo IV a.C., dijo: hay infinitos mundos a la vez similares y distintos del nuestro, porque los átomos son infinitos en número y se extienden por todo el espacio. Entonces, pues esta idea se abandonó y empezaron a hablar más bien del otro sistema. Aristóteles, pues llegó a, el señor que aparece aquí, inventó un sistema completamente distinto que tuvo muchísimo más éxito porque la gente creía que tenía más sentido, básicamente. Y esto es un sistema en el que el universo es como una cápsula y no existe nada más allá de esa cápsula. Entonces tenemos la Tierra en el centro y unos círculos concéntricos alrededor de la Tierra donde estarían los satélites, las estrellas y esas cosas. Y entonces propuso este mecanismo basado en la transformación de la forma. Esa es la idea. En lugar de átomos, pues decidió que todo se transformaba entre los elementos, el fuego, el agua, etc. Y explicaba los meteoritos que se veían en el cielo también como la explosión de gases que salían desde la Tierra, pero en ningún momento creía que existía nada más allá de este sistema bastante cerrado, que no existían ni más galaxias, los planetas estaban bastante cerca de nosotros también. Y esta creencia pues se mantuvo durante muchísimo tiempo, hasta incluso tiempos medievales, porque llegó a Europa en el siglo XII y a partir de entonces incluso los cristianos adoptaron este sistema pensando que era el sistema más perfecto como universo y que seguramente un sistema tan perfecto lo tiene una divinidad como el Dios cristiano. Pues
Entonces, los cristianos empezaron a especular sobre la posibilidad de que el mundo estaba habitado. Y es extraño pensar, quizás desde nuestro punto de vista actual, que en tiempos medievales ya estaban hablando de los extraterrestres. Lo relacionamos siempre con algo actual, pero realmente los sacerdotes más importantes, los directores de universidades de Francia y de muchos sitios, ya pensaban, bueno, si el universo es tan grande, un Dios perfecto solo lo podría haber creado para uso humano, porque entonces ¿para qué va a molestarse a crear una galaxia tan enorme si nosotros no podemos viajar y explorarlo? Así que empezaron a pensar también, bueno, pues si el universo es tan grande, y eso significa que habrá planetas habitados en todas las galaxias, quizás incluso el Sol estaría habitado, pensaban, el Sol y la Luna, Marte y más allá. Y tuvieron un problema filosófico porque pensaron, bueno, entonces ¿cómo se extendería el cristianismo por todas las galaxias? Y pensaron, bueno, pues si Jesucristo ha ido visitando todos los planetas, pues habría muerto una infinidad de veces. Y eso pues fue un poco complicado, ¿no? Porque la idea es que ¿por qué Dios mandaría a su único hijo a morir, a sufrir una infinidad de veces en todo el universo? Así que fue un problema filosófico que se estuvo debatiendo durante muchísimo tiempo. Y se sigue debatiendo además, así que realmente llevamos 800 años debatiendo el problema teológico de la existencia de vida en otros planetas. Bueno, paralelamente con estas filosofías y esos problemas, estos debates filosóficos y teológicos, pues se empezó a crear un género nuevo dentro de la literatura, que era la ciencia ficción. Esto es Lucrecio, ¿sí? Bueno, sí, entonces pues empezaron con los griegos y los romanos hablando de posibles viajes a la Luna, diciendo que, bueno, por lo menos en la fantasía, sino en la realidad, podemos especular sobre cómo la Luna está poblada. Utilizaban la Luna muchas veces figurativamente como una población aislada que nos visitaba incluso para, yo qué sé, decían, bueno, si la gente de la Luna pudiera venir a la Tierra, ¿qué pensarían de esto? Entonces empezaron a inventar un género nuevo que seguimos inventando y renovando, que es la ciencia ficción. Aquí vemos, por ejemplo, un libro de 1777, que es la filosofía sin pretensión. Y la idea aquí era que un habitante del planeta Mercurio pues, nos visitó en algún momento y empezó a tener también debates filosóficos con los habitantes de la Tierra. Entonces, ya en el siglo XVIII empezaron a publicar libros, novelas, cuentos cortos de ciencia ficción, y esto realmente son las raíces de lo que se convirtió posteriormente en la mitología de los ovnis hoy en día. Aquí también tenemos uno de 1848. Esto fue la llegada de una nave espacial. Eso también es ficción, pero lo que se nota es que por lo menos la idea de los extraterrestres era al alcance imaginativo de las personas en otros siglos. Así que nada de lo que tenemos hoy en día es especialmente nuevo. Y por eso me interesa tanto el tema, porque realmente si lo que leemos nosotros hoy en día en revistas como Año Cero, Enigmas o lo que sale en la televisión en Cuarto Milenio, si llevamos siglos hablando de lo mismo, es difícil pensar que hemos avanzado demasiado en el tema de los ovnis. Es algo que tenemos que ser conscientes de que vamos arrastrando esto siglo, otro siglo tras siglo. Luego llegamos al tema de la religión, que es bastante interesante, porque hemos hablado un poco de los cristianos en tiempos medievales, como
estuvieron postulando que el universo estaba poblado por seres que también quizás recibían la visita de Jesucristo. Y imaginamos marcianos con tentáculos pues, recibiendo la visita de un Jesucristo con tentáculos también. Es una idea bastante extraña, pero siempre hemos hablado de lo mismo. Y llegó Joseph Smith en 1823 con el libro de Mormón. Y entonces también empezaron a especular sobre si Dios existía o vivía en un planeta en el universo y si los ángeles eran mensajeros que llegaban a la Tierra desde las estrellas para enseñarnos el camino hacia pues, el mormonismo, que es la filosofía que tienen en ese momento. Entonces, pues los mormones hoy en día pues, siguen creyendo en la existencia de los ovnis, en la existencia de los extraterrestres y creen que en algún momento Dios vendrá desde un planeta que se llama Kolob para lo que sea, para enseñarnos cuál va a ser nuestro futuro. Otro grupo religioso del siglo XIX eran los adventistas del séptimo día y todavía existen. Es lo más curioso quizás porque los mormones y los adventistas también tienen más de 15 millones de seguidores, incluso en el siglo XXI. Y son personas que han vinculado los extraterrestres con temas religiosos. Si miramos al tema de los adventistas, ellos creían que Jesucristo iba a aparecer en la constelación de Sirio y que en cualquier momento llegaría aquí con otros extraterrestres para formar una civilización en la Tierra y llegaríamos a un mundo nuevo a través de ellos. Es decir, que incluso en el siglo XIX pues el tema de los extraterrestres pues, inspiraba a muchísimas personas a tener creencias fuertes en contactos, con avistamientos, la posibilidad de que en cualquier momento pues, iban a transformar nuestro mundo y nuestra forma de pensar. Es más o menos lo que pensamos hoy en día cuando estamos viendo la televisión, y que Jiménez, por ejemplo, y estos que creen que en cualquier momento pues, llegarán los ovnis aquí o nos invadirán o nos comerán o lo que sea y de una manera u otra pues, cambiarán nuestra forma de vivir. Y luego en 1838 pues, se publicó un artículo en el New York Sun que lo cambió todo de nuevo y se dijo que se había inventado un telescopio a través del cual se podía observar la Luna y que en la Luna pues, hubo una raza de seres extraños con alas que construían templos, que hacían un poco de todo, que había dinosaurios más o menos andando por la superficie de la Luna y creían entonces que también nos iban a visitar en cualquier momento. Era una broma, una broma periodística de principios del siglo XIX y no hemos dejado de hacer este tipo de historia. Así que ya vemos que vamos hablando de lo mismo, siglo tras siglo. Y en este caso se hizo muy popular y dio la vuelta al mundo esta noticia. Incluso en España también tengo constancia de que se publicó algo sobre que se había descubierto vida en la Luna. Y entonces estamos hablando de nuestros tatarabuelos y así, que estaban convencidos de que el universo estaba habitado. Luego, lo interesante pasó al final del siglo XVIII, porque aunque ya se creía que el universo estaba habitado por seres inteligentes, como carecíamos de la tecnología suficiente para poder viajar en el espacio, ni siquiera en el aire, lo que ocurrió fue que nadie se imaginaba cómo se podía llegar a comprobar la teoría de que existían seres en el espacio. Lo que sí se sabía es que caían meteoritos con bastante frecuencia en la Tierra.
Entonces, al final del siglo XVIII, un científico llamado Chladni se dio cuenta de que posiblemente los meteoritos venían desde fuera de la Tierra y no los criaba la Tierra. La teoría de Aristóteles, que vimos al principio, todavía tenía bastante éxito hasta el final del siglo XVIII y la gente creía que los meteoritos probablemente originaban en la Tierra. Pero este científico alemán descubrió que no, que venían desde fuera. Entonces, ¿cómo pueden explicar que venían pedazos de roca de otros planetas? Pues la única explicación que tenían eran los volcanes. Era una época cuando los volcanes estaban de moda también, porque entre todas las noticias internacionales que llegaban a extenderse en Europa y en los Estados Unidos, pues era de volcanes que iban destruyendo pueblos, por ejemplo Krakatoa y otros volcanes de la época. Entonces decidieron que probablemente los meteoritos eran cosas lanzadas desde otros planetas y llegaban a la Tierra. Y pensaron, pues, si los meteoritos pueden llegar a la Tierra, pues, probablemente también pueden traer otras cosas con ellos, por ejemplo, artefactos. De esta manera empezaron a pensar que si meteoritos de otros planetas o de la Luna llegaban a la Tierra, también pueden llegar con alguna prueba de la existencia de civilizaciones avanzadas. Y empezaron a especular sobre la posibilidad de que incluso si crecía hierbas o otras plantas en las rocas que fueron arrojadas por estos volcanes, quizás de esta manera llegaba a la Tierra pues, el germen de la vida, un virus o las bacterias que posiblemente empezaron la vida en la Tierra. Y todavía se habla de esta teoría, se llama la panspermia. Entonces, lo de los volcanes era muy importante durante muchísimo tiempo. Luego, hacia el año 1830, hasta los científicos abandonaron la idea de que los volcanes podían transferir la vida de otros planetas a la Tierra, pero la gente en general seguía pensando lo mismo. Entonces empezaron a inventar bastantes historias sobre este tema. Así que aquí tenemos la idea simplemente que un volcán en el cielo pues, puede transferir objetos a la Tierra. Bien. Pues justo entonces, en el año 1847, se empezó a escribir cosas en los periódicos que daban la impresión de que realmente esto es lo que estaba ocurriendo. En un lugar que se llama Forest Hill, en los Estados Unidos, cayó un artefacto que tenía pues, una apariencia bastante curiosa y básicamente ponía lo siguiente en el periódico. A las 3:15 de la tarde aparecieron nubes negras en el cielo sobre Forest Hill, Arkansas. Giraron con furia y se fusionaron para formar una masa casi sólida, hundiendo al pueblo en la más completa oscuridad. Un resplandor siniestro rojo se filtraba por las grietas. Hombres y mujeres, desconcertados, salieron de sus casas y miraron hacia arriba mientras una explosión ensordecedora sacudió todos los edificios, haciendo que la campana de la iglesia sonara inquietantemente. Una masa de fuego cayó del cielo y aterrizó en las afueras del pueblo. Esto marcó el final del fenómeno. Minutos más tarde las nubes habían desaparecido y volvió a brillar el sol. Y la fecha fue el 8 de diciembre de 1847. Unos hombres se armaron de valor para caminar hasta el lugar donde había caído el objeto sin saber lo que iban a encontrar, y allí vieron un cráter en el suelo perfectamente redondo de unos 3 pies de ancho. Y en el fondo había una roca negra y mucho humo. Alguien arrojó agua sobre la piedra y sonó como hierro candente. Mientras el objeto se enfriaba, los hombres llamaron a los vecinos para venir a ayudar a sacarlo del agujero. La roca tenía una capa negra que olía a azufre. Sin embargo, había algo más. Uno de los hombres que se acercó primero al cráter escribió
lo más asombroso de todo es que la masa presenta la semejanza exacta del busto de un ser humano, o más bien se parece a un ídolo de piedra ejecutado por un escultor pagano. Esto es lo más sorprendente de todo el asunto y estoy seguro que si hubiera sucedido hace unos siglos, sin duda se habría considerado un dios. Muchos de nuestros ciudadanos creen que se trata de un meteorito, pero lo que desconcierta hasta el más sabio de ellos es su forma humana. Entonces, pues yo he visto meteoritos de todo tipo en museos y en colecciones, pero hasta la fecha nunca he visto ninguno que se parece a un busto humano. Y esto fue el primer recorte, el primer artículo publicado en 1847, donde se describe un artefacto de diseño inteligente que cayó en la Tierra. Y de esta manera pues, mostraron la existencia en otros planetas. No he podido localizar este objeto y, bueno, podéis pensar lo que queréis, si existió o no, pero bueno, eso es lo que he contado. Luego, pues, en 1862, Camille Flammarion publicó el primer libro que realmente especuló y explicó la posibilidad de que existía vida en el universo. Y fue más o menos entonces que se supone que cayó algo en Jamaica. Y esto es bastante interesante porque se debe tanto a casos posteriores. Entonces os voy a leer algo de esa historia sobre el objeto que cayó en Jamaica, que hemos mencionado al principio. Y dijeron, a las 11:30 de la noche, el Dr. Hopkins, un científico británico, estaba caminando de casa en dirección a Port Royal, en Jamaica, con dos amigos, un reverendo y un juez. Fue una noche clara y llena de estrellas. Mientras caminaban por un pintoresco valle junto al río Cobre, una hermosa estrella fugaz apareció en el cielo. Parecía hacerse cada vez más grande y brillante, se detuvo por un breve instante y después estalló como un cohete. Y algo pesado cayó a unos 50 metros a sus espaldas. Fueron corriendo al lugar. Un magnífico arbusto de añil estaba en el suelo, hecho pedazos, y en el medio una gran piedra medio enterrada en el suelo. Hopkins puso su mano sobre la superficie del objeto y comentó que parecía estar muy fría a pesar de la explosión. Bueno, lo llevaron al laboratorio y no sé cómo lo transportaron, probablemente con un carro. Y entonces pues descubrieron que tenía forma de arco, que estaba lleno de jeroglíficos, y el científico dijo, pues, qué cosa más extraña, parece que esto indica que el universo está poblado. Aquí tenemos el artículo que salió. Entonces me puse a investigar esta historia y descubrí que no hubo tal caso en Jamaica, que no ocurrió absolutamente nada. Pero la noticia dio la vuelta al mundo otra vez y apareció en muchísimas revistas científicas de la época y en libros científicos también de divulgación científica. Los científicos se lo creyeron completamente, creyeron que había caído un trozo de otro planeta. Incluso utilizaron este artículo publicado en francés como apéndice del libro de Camille Flammarion cuando lo publicaron en Alemania. Es decir, que desde aquel año, 1862-63, pues ya estaban apareciendo en todos los periódicos pues, historias muy parecidas a las de la caída de ovnis que vemos hoy en día. Descubrí que todas las personas, los nombres mencionados en esta historia eran anagramas, es decir, con las letras cambiadas de orden, de científicos de Bélgica de esa época. Es decir, que había sido una broma científica, probablemente hecho por la comunidad científica de esa época, y engañaron a muchísimas personas. También empecé a darme cuenta de que habían sido los franceses generalmente que estaban creando estas historias de ovnis o de objetos caídos del cielo. Entonces aquí tenemos este artículo en francés. Un autor que se llamaba de Fontenay publicó una novela en 1854 sobre un meteorito que explotó y lanzó una especie de caja llena de libros donde contaban la historia de unos planetas que explotaron en algún momento del pasado.
Y este hombre era francés y era también el inventor de la cirugía plástica, curiosamente. Es decir, que eran los franceses que iban construyendo esas historias, creando estos mitos al principio de la ufología. Bien. Luego pues llegó el turno de Henry de Parville, otro francés, otro científico francés, que publicó una historia en el periódico más importante de ese momento, en París, Le País, que era un periódico muy serio, que hablaba normalmente de cosas de política, y por lo tanto cuando puso una carta supuestamente escrita por los americanos, donde dicen que encuentran un meteorito enorme, lo abren y dentro de este meteorito encuentran una momia, encuentran pues manuscritos en metal y cosas así, pues tuvo muchísimo impacto porque de nuevo mucha gente se lo creyó y de esta manera pues no sé, es como si se hubiera creado un género nuevo dentro de lo que son realmente bromas en la prensa, y todo esto luego evolucionaría en lo que llamamos pues ovnis caídos, porque entonces fue el inventor realmente de un artefacto que contenía un pasajero, así que realmente estamos hablando del primer alienígena dentro de un artefacto caído del cielo en 1864. Entonces, el año siguiente, es decir, que en esa época, todos los años, pues algo pasaba. Los grandes intelectuales empezaron a especular cada vez más sobre la posibilidad de que la vida había procedido del universo. Un señor que se llamaba Alfred de Espiar inventó una teoría muy curiosa. Dijo que no entendía bien por qué hay fósiles en la Tierra que representan animales que ya no existen, y dijo que posiblemente estos fósiles procedían de otros planetas, que había explotado un planeta en el universo en algún momento y que había caído aquí todo tipo de animales, dinosaurios, etc. Y de eso me explicó por qué tenemos tantos fósiles de especies de animales perdidos que ya no existen hoy en día. Bien, entonces, es curioso porque esto también empezó un género nuevo en la prensa, y en 1888, en la ciudad de Ekaterinskoye, en Rusia, en Ucrania, cayó un meteorito en el que pues, del cual fue extraído por varios vecinos una rana. Cayó del cielo y una rana dentro del meteorito. Lo sacaron del meteorito, lo pusieron en un cubo de agua, recobró la vida y empezó a nadar, y me parece que se escapó, una cosa así. Así que ya están hablando de alienígenas que llegan desde otros planetas dentro de artefactos. Luego pues encontré en un periódico de 1900 una historia bastante parecida, que causó una intensa emoción en un barrio de Texas. Se enviaron expertos de la universidad a investigar y enseguida se hicieron creyentes en la vida extraterrestre, porque en el centro del meteorito se descubrió el cuerpo de un pez petrificado, pero mucho más notable fue encontrar en la boca del pez un gancho roto. Así que, de nuevo, es como si hubiera sido una muestra de una civilización. Más curiosamente, quizás, pues 5 años después, en 1870, un hombre llamado Auguste de Fresne hizo una pequeña presentación ante la Sociedad de Geografía de París. Su propuesta no era que los animales habían caído de Marte o que las sardinas llegaban recién fritas en cometas, sino que declaró que todo el continente de Australia, con su flora y fauna y su población indígena, había llegado probablemente desde el espacio exterior. Es decir, todo lo que es el continente había caído splash así en el Pacífico. Por eso decía, pues todo el país era tan extraño, tan lleno de criaturas estrambóticas como canguros y
o alas y que seguramente era un asteroide de otra parte del universo. Su impacto habría sido catastrófico, dijo, causando diluvios y el desplazamiento del mismísimo eje de la Tierra. Así, de un solo golpe, pues, Dufresne resolvió la desaparición de la Atlántida, el diluvio de Noé, y porque los australianos son personas tan extrañas. Y entonces, pues, ya con todas estas historias empecé a recopilar más y más de la historia, pues, de la historia más antigua, es decir, de hace 1000 años. Encontraba casos de Rusia, por ejemplo, de meteoritos o piedras, decían que caían del cielo con signos inscritos encima en hebreo, a veces con imágenes de una señora, por ejemplo, dibujadas en la superficie de un meteorito. El emperador Qin tuvo un problema porque en el año 2006, antes de Cristo, pues uno de sus hombres le presentó un meteorito recién caído, donde estaba escrito encima básicamente el imperio del emperador se va a acabar pronto y que él va a morir de una forma horrible. Así que dijo, pues vaya pedazo de mensaje me traes, y seguro que alguien de ese pueblo donde lo has encontrado lo ha hecho como, no sé, un mensaje político. Así que decidió matar a toda la gente que vivió en ese pueblo, todos sus familiares y primos y amigos y vecinos y perros y gatos, seguro. Y a la vez, pues por si acaso, compuso un himno para los dioses, por si acaso era real. Pero eso después de matar todo el pueblo y toda la gente. Es decir, que la leyenda de los meteoritos caídos con mensajes es bastante antigua. Bien. Pues llegamos a 1865, un cazador estuvo andando por las montañas Rocky en los Estados Unidos. Esto es un caso que se encuentra fácilmente en internet, se ha hecho famoso en estos años. Este cazador va andando por las montañas y de repente ve el típico meteorito en el cielo enorme que cae, destroza un montón de árboles, se acerca y encuentra pues que hay jeroglíficos, casi siempre son jeroglíficos egipcios o algo así, casi siempre hablan de jeroglíficos egipcios, porque el tema de Egipto pues, se puso muy de moda en el siglo XIX y fue una época cuando empezaron a importar momias y bueno, pedazos de la historia de Egipto y utilizar trozos de momias como medicamentos y cosas así. Entonces está muy de moda el tema de Egipto. Por lo tanto, decían pues, que los jeroglíficos siempre se parecían a lo que habían visto en fotos de la piedra Rosetta, por ejemplo, y otras fuentes así de cultura egipcia. Lo cual es interesante también para mí porque en el caso de Kecksburg, que vimos al principio, de 1965, todavía estaban hablando de jeroglíficos egipcios. Siempre decían, pues esto se parecía a algo que he visto en el Museo Británico. Así. Entonces, esta obsesión con los jeroglíficos egipcios que había empezado en el siglo XIX, pues no había muerto. Es la supervivencia del folclore, de una leyenda urbana o lo que sea, durante muchísimos años. Es curioso porque han mandado muchas personas a buscar este supuesto ovni caído en 1865. Y pues van grupos de personas ahí pues excavando y buscando por todas partes, buscando cualquier rastro, pero yo siempre digo que deberían empezar a buscar mejor en las bibliotecas y quizás en las colecciones de libros de Julio Verne, de ciencia ficción de esa época, porque lo que yo he descubierto es que justo esa semana en Missouri, el periódico de St. Louis, en Missouri, donde apareció esto, pues dejaron de publicar capítulos de una obra de Julio Verne, de la Tierra a la Luna, donde hablaban de una cápsula que habían mandado las personas normales al espacio y que había caído. Bueno, eso sería la segunda parte que vuelve la
la Tierra y tal. Pero básicamente lo que descubrí es que la historia de este James Lumley, un cazador, en 1865, pues coincidió con una historia de Julio Verne publicado justo entonces, otra vez los franceses. Y de nuevo, pues, este lugar, St. Louis, en Missouri, tenía una población muy fuerte francesa. Es decir, que probablemente ellos también, aunque se publicó en inglés, pues habían inventado esta historia del hombre caído. Siempre son los franceses por alguna razón. Luego también empecé a darme cuenta de que siempre no solo eran franceses, sino científicos franceses, porque lo que vemos es que, bueno, en esta historia de 1854, el inventor de la cirugía plástica, inventor de este del meteorito que explotó y cayó una caja llena de libros y tal, y luego pues en el 1862, esta historia de Bélgica, pues sobre Jamaica, pues eran nombres de científicos franceses, con las letras mezcladas, para esconderlas, etc. Y hay muchos casos más. Y me di cuenta de que, claro, este James Lumley, que se supone que era un cazador viejo que anduvo como 1000 kilómetros o algo así, según la historia, para llegar a las oficinas de este periódico en Missouri, pues también era el nombre de un científico, era de James Lumley Earl, simplemente cortaron su último apellido allí, y que era un científico británico que publicaba libros sobre dinología y cosas así en esa época. E incluso tenían en 1865 un ejemplar de este libro en las estanterías de la biblioteca de St. Louis, donde se publicó esta historia. Así que sé perfectamente que sacaron el nombre de allí. Así que lo que estamos viendo realmente es que las raíces de la ufología, de la mitología de la ufología, pues son del siglo XIX, y que viene de científicos franceses, y que vemos también la supervivencia de estos mitos a lo largo de muchísimo tiempo. Por tanto, no debe sorprendernos quizás en ir encontrando casos o historias y testimonios muy parecidos hoy en día con lo que pasaba hace un siglo o más. David Quayle mencionó este caso de 1873 de Ohio ayer, y es un caso muy curioso también porque es la primera vez que cae un objeto del cielo y en lugar de destruirse un terrible impacto contra la Tierra, pues para justo antes de llegar a la Tierra hay una luz que se apaga y sale de este objeto un señor con una linterna en la mano, un señor vestido de negro. Nadie sabe cómo puede haber venido del cielo, baja de este objeto y se monta en una especie de coche sin ruedas, y luego pues va por un camino en el campo y desaparece. Entonces, la idea de que un ovni puede aterrizarse en el campo en Ohio en 1873, un ser sale de este objeto, se monta en una especie de coche, y es que no había coches en esa época, tardaría muchísimo tiempo más en inventarse. Bueno, unos 10 años más, 15 años más, se empezaron a hacer experimentos con coches allí mismo en Ohio, y ahí es donde también ocurrió la primera muerte por el atropello de alguien que estaba experimentando con coches. Así que fue luego famoso el estado de Estados Unidos, Ohio, por sus coches, pero mucho tiempo después. Entonces estamos hablando de un caso muy curioso, que realmente es lo mismo, es la caída de un objeto del cielo, igual que los meteoritos en épocas anteriores, pero en este caso sobrevive el pasajero. Y aquí vemos un ejemplo de lo que hacemos en mi grupo, en Magonia Exchange. Recogemos todo tipo de materia. Tenemos una foto del escritor del caso, tenemos mapas, tenemos artículos relacionados con el caso. Entonces hacemos muchísimo trabajo para reunir esta información, que es algo que habría sido completamente imposible hace solo 15 años. La digitalización de las bibliotecas del mundo ha revolucionado cómo investigamos casos. Hay mucha gente que me critica por no ser tan fetichista con los libros sobre ovnis y tal de los años 60 y 70 y 80, y que en casa no tengo miles y miles de libros
protegidos en mis estanterías. Pero es que en esa época las investigaciones que se podían hacer eran bastante limitadas. Y entonces prefiero fiarme de lo que se va generando e investigando hoy en día con todos los recursos científicos y tecnológicos que tenemos. En 1877, pues 4 años después, hubo una pequeña revolución en la ciencia porque se descubrió que el planeta Marte pues, tenía 2 satélites y que había canales o caminos, carreteras por toda la superficie del planeta. Resultó que sí tiene satélites, pero no tiene canales. Pero esto inspiró a mucha gente a crear más historias utilizando lo que hemos visto hasta ahora para renovar el tema de los ovnis y las visitas extraterrestres. Entonces, en Rosario, en Argentina, se publicó exactamente la misma historia que las momias, la historia de Henry de Parfield, el francés, que había hablado de una momia que salió de un meteorito. En 1864, pues él inventó esta historia entonces y 15 años después lo vuelven a publicar como si hubiera ocurrido en Rosario, en Argentina. Es decir, que van reciclando historias década tras década. Solo 6 años después se supone que cayó una espada gigante en un río en Nueva York. Un médico lo vio primero y dijo, pues, me parece que ha caído una espada gigante. Y llevaba jeroglíficos también, y intentaron venderlo, subastarlo, nadie lo quería comprar porque estaba tan mal hecho y sabían perfectamente quién lo había hecho, pero es un ejemplo de cómo intentaron pues, engañar al público con más artefactos que habían caído del cielo. De nuevo, muy parecido a lo que ocurre hoy en día. Pues un caso muy curioso es de 1884 y os voy a dar un poco de esto aquí. Se supone que en la ciudad de Astrakhan, en Rusia, se ha producido un fenómeno de gran interés para los eruditos europeos. Es tal vez una fuente de investigación y una solución a muchos problemas que todavía son un misterio para la ciencia. Así comienza una extraña historia que descubrí un día mientras buscaba casos para esta tesis que estoy haciendo. Por la mañana, el 27 de marzo de 1884, los habitantes de San Petersburgo fueron sorprendidos por el sonido de varias explosiones fuertes. Sonaba como si los nihilistas estaban organizando un ataque. Las tropas de la guarnición abandonaron sus cuarteles, las iglesias sonaron la alarma y en un instante todo se convirtió en confusión y horror. La gente salió a las calles en estado de shock. El gobernador de la provincia, el conde Nicolás Pavlovich, preguntó a los soldados estacionados cerca del canal de Catalina que estaban pasando y para su consternación vio que todos los soldados de ese lado estaban muertos. Entonces de repente hubo otra fuerte explosión. Entonces segundos más tarde estalló una terrible tormenta que llenó toda la ciudad con temor, dijeron. Y luego pues sintieron más explosiones. Entonces pues se acercaron a donde habían ocurrido estas explosiones y lo que vieron eran unos enormes pedazos de roca que habían caído a la tierra. Abrieron uno y, de acuerdo con los periódicos, dentro de la roca que cayó en la plaza de San Vladimir se descubrió en un buen estado de conservación un ser muerto que se parecía mucho a un hombre japonés, curiosamente, con la diferencia que en lugar de una nariz tenía una especie de redecilla como de los pavos. La piel era de color verde, así que también se puede decir que la idea de los hombrecillos verdes empezó más o menos entonces, en 1884, y el emperador ordenó que la criatura fuese transferida al Museo de San Petersburgo para estudiarlo científicamente. También lo habían escrito los franceses, curiosamente. Entonces, pues, de nuevo estamos viendo casos de ese tipo por todas partes, escritos por franceses.
Entonces, pues para resumir un poco lo que he descubierto, en esa época, pues entre 1880 y 1897, pues cayeron 23 meteoritos con inscripciones, 7 con pasajeros alienígenas, se escribieron 14 novelas y cuentos cortos sobre mensajes y marcianos que cayeron a la Tierra. Así que estamos hablando de un periodo de muchas publicaciones relacionadas con los ovnis, o lo que creían que eran ovnis en esa época. Luego, claro que en 1897 es justo cuando empezó la gran oleada de naves aéreas en los Estados Unidos. Y se han publicado muchos libros y muchos artículos sobre este tema hasta la fecha, de vez en cuando se oye algo en la radio también. Y la idea es que en 1897, que por casualidad fue 50 años antes del platillo volante que vio Kenneth Arnold, y eso también fue 50 años más tarde que el primer artefacto de diseño inteligente que cayó en Forest Hill, en los Estados Unidos. Parece que todo ocurre en periodos de 50 años. Muchos libros se han publicado sobre este tema y recogen quizás 40 o 50 artículos de la época, testimonios de naves extrañas que sobrevolaron los Estados Unidos en esa época. A través de mi grupo hemos recogido un poco más de 40, tenemos más de 8.000 recortes de los periódicos hablando de naves extrañas sobrevolando Estados Unidos en 1897. Y lo curioso es que los primeros avistamientos hablan de objetos que cayeron como rocas, que al estrellarse con la Tierra, pues se quedaron fragmentos, caían bastante calientes, calentaba el agua donde caían y tal. Es decir, que es solo una parte más en la evolución de un mito. Es la evolución de los meteoritos extraños que llevaban años y años y años contando, pues se había convertido ya en naves, de verdad, naves extraterrestres como las que vemos hoy en día. Entonces, pues entendemos que la oleada de 1897 era más bien un paso más en el mito de la caída o el vuelo incluso de naves extraterrestres, porque empezaron a hablar de naves extrañas que habían caído y también encontraban entre los restos jeroglíficos que supuestamente se parecían a jeroglíficos egipcios. Entonces, así se desarrolló este tema. Luego, pues, no dejaron de pasar cosas extrañas de este tipo. En 1908, por ejemplo, todos los periódicos publicaron que había caído un objeto extraño en Telemark, que es famoso luego por una película, en Noruega, y que seguramente era la gran prueba que necesitaban para mostrar que existía vida en otros planetas. Entonces publicaron este artículo y todo el mundo fue corriendo a este campo donde no encontraron nada, solo una especie de chiringuito con cerveza. Y pues de esta manera también se puso muy de moda la idea de hacer cosas en el campo para atraer las masas, para atraer el público. Y conocemos todos los círculos en la cosecha hoy en día que aparecen en la televisión. Hace poco estuve hablando en la radio con los especialistas españoles sobre este tema, que apoyan la idea de que estos círculos representan comunicaciones de otros planetas. Lo que ocurre es que yo conozco muchísima gente allí en Inglaterra que se dedica a hacer círculos, y conozco sus páginas en Facebook donde hablan de lo que han hecho y todo eso. Y sé perfectamente que esto es solo una evolución más de la misma idea de que cayeron naves extraterrestres en el pasado. Ya son círculos en la cosecha. Es algo así. Sé que soy bastante escéptico con estos temas, pero realmente cuando vives ahí y lo ves en la televisión y ves que nadie lo toma en serio fuera de España, empiezas a pensar que no sé, podría divulgar un poco mejor esta información. Charles Fort es la persona que más contribuyó a nuestra comprensión
comprensión de todos estos casos, recogió muchísimos para sus libros en el siglo XX, al principio del siglo XX. Empezó a interesarse muchísimo también por meteoritos que llevaban mensajitos y meteoritos que llevaban sapos y peces y pasajeros dentro, así que más o menos ha ido por el mismo camino que yo. Y prácticamente en un sentido literal, porque mis padres se conocieron justo en la calle donde él estuvo viviendo, recogiendo, por ejemplo, el caso, que se quita el caso de mi abuelo. Lo último que quería mencionar realmente era algo sobre el mito de los ovnis y los platillos volantes. Aparte de mi tesis, que más o menos ha resumido un poco de lo de los meteoritos y cómo han influido mucho en la generación de la mitología ufológica que todos conocemos, pues aparte estoy haciendo una investigación sobre la forma que han tenido los ovnis a lo largo de estas décadas. Hoy en día se habla mucho de Kenneth Arnold y cómo vio pues, el primer platillo volante, o flying saucers, o sea, en inglés es platillo. Y se ha hablado muchísimo durante estas décadas que, bueno, él realmente no vio objetos con esta forma, se lo comunicó a un periodista, como no sé, hablaba como figurativamente que el objeto había volado sobre el agua, como si tirases un platillo sobre el agua, y entonces pues hizo muy famosa esta expresión, platillo volante o flying saucer en la prensa. De repente todo el mundo decía que veían platillos volantes. Y entonces por eso tenemos tantas naves extraterrestres en los cómics y en la tele que tienen esta forma circular. Aquí tenemos algo curioso. La palabra flying saucer, descubrí, no es del año 1947. Y si coges cualquier diccionario en inglés o en español y buscas la palabra platillo volante, siempre dicen que apareció por primera vez en 1947 a raíz de una equivocación periodística con Kenneth Arnold, que vio cosas con forma de media luna. Realmente la expresión flying saucer tiene algo así como 50 años más, posiblemente 60 años más. Se hablaba de flying saucers durante décadas y décadas y décadas. Eran parte del deporte de Plato. Y entonces, en los periódicos, incluso la misma semana que Kenneth Arnold vio dijo que había visto sus 9 objetos volantes, los periódicos hablaban del deporte, que era como el equivalente del cricket inglés en los años 40 en los Estados Unidos, utilizando la palabra flying saucer todo el tiempo. Flying saucer, aparecía en todos los periódicos, la página de deporte y todo eso. Lo que vemos aquí en esta imagen es de 1915, por ejemplo. Y todos los recortes que están debajo son ejemplos de la aparición de esta expresión flying saucer. Y entonces, pues, me di cuenta de que realmente, ya que existía ya la expresión, lo único que había hecho el periodista era utilizar una expresión que ya existía equivocadamente para describir objetos que ni siquiera tenían esa forma, y por esa razón, precisamente, hoy en día se sigue hablando de objetos con forma circular como discos. No porque realmente lo tuvieron en ningún instante, sino porque era una expresión como hombrecillos verdes, que es una expresión del siglo XVIII. Y hoy en día, si dices hombrecillo verde, te hace pensar en marcianitos o algo así. Pero realmente, originalmente se refería a duendes y hadas y otras cosas de la literatura y el folclore. Entonces, pues, por esa razón, precisamente, seguimos hablando de objetos con forma de platillo. No porque se vieron, sino porque se hablaba tanto con esa expresión. Aquí tenemos el patente del primer platillo volante o flying saucer de 1882, justo para este deporte, y como ves, pues tiene forma de disco, tiene forma de las famosas naves que se ven siempre. Entonces esta imagen que vemos todos y lo reconocemos como una especie de nave extraterrestre, es que se inventó para este deporte en el siglo XIX. Se hizo muy famoso también, esta forma de platillo porque George Adamski en los años 50 lo popularizó tanto con estas imágenes tan nítidas de platillo.
aparecieron en libros, un supuesto contactado que recibía mensajes, rumores que fue a ver, a visitar al Papa, cosas así. Entonces pues hubo una explosión de información sobre platillos volantes en los años 50 que tenían exactamente esta forma. Y si pones platillo volante en Google vas a ver esto prácticamente siempre, o versiones de esto. Y eran fotos que convencieron a medio mundo y que nos visitaban extraterrestres, pero realmente no fue exactamente así, porque lo que eran realmente era la parte de arriba de una linterna que se vendía por todos los Estados Unidos, como vemos aquí en esta imagen, pues no sé si venían estos del cielo, pues venían para iluminarnos el camino por la noche o algo así, porque simplemente eran linternas nada más. Entonces, pues esto es lo que contribuyó tanto a la imagen de platillo volante que todos estamos disfrutando este fin de semana, supongo. Y está, pues, 65 años de ovnis, desde Arnold hasta como lo conocemos hoy en día, y hemos hablado un poco de cómo empezó todo en el siglo XIX con meteoritos que llevaban pasajeros que se convirtieron luego en ovnis estrellados o que sobrevolaban en nuestros cielos. Y ya está. Bueno, vamos con el turno de las preguntas y seguido, si os parece, vamos a hacer esa mesa redonda para no tener que hacer descansos, no tener que parar, y yo creo que va a estar muy bien. Miguel. Estaba hablando de la evolución del mito de los platillos caídos, y quizás se echa en falta el mito más famoso, que es el tema de Roswell, que supongo que es un poco más extraño porque parece ser que el gobierno americano cambió varias veces la versión del tema, y me gustaría saber tu opinión sobre el tema. Bueno, eso también forma parte del libro que estoy escribiendo perpetuamente desde 17 años, y ahí es donde recopilo también casos de ovnis estrellados en los años 40, porque realmente empiezo con el tema de los meteoritos y vemos cómo va evolucionándose. El problema de Roswell es que fue, bueno, se supone que cayó un objeto aquella mañana en 1947, pero habían pasado como 2 semanas en las que supuestamente habían caído objetos todos los días, todas las horas del día prácticamente, porque es que antes, el día anterior, habían caído 5 o 6. Te puedo mandar mis estadísticas si quieres, por lo que tengo. Y el día anterior también, pues unos 9 o algo así, la misma mañana que Roswell, pues 3 o 4 por la tarde, por la noche también alguno más, el día siguiente y así durante varias semanas. Entonces, realmente el caso de Roswell es solamente un caso entre, creo que eran 56 objetos caídos antes y después de la historia de Roswell. No era importante cuando se publicó, no era importante después tampoco, hasta el año 78, cuando de repente aparecen un montón de testigos de 70 años o más que quieren compartir sus historias tan extrañas con nosotros, pero realmente es que no, estamos hablando de algo que era un fenómeno periodístico en esas semanas, porque si empiezas a ver que caían objetos extraños todos los días, es que también me di cuenta de que la razón por la que aparecieron tantos casos en esas semanas era que se puso tan de moda el tema de los platillos volantes, nadie sabía exactamente lo que era. Así que muchas empresas ofrecían dinero, estamos hablando de $1000, que era muchísimo dinero en esa época. Muchas emisoras de radio también ofrecían cantidades de dinero solo a cambio de un platillo volante. Por lo tanto, todo el mundo en esa época pues decía, sí, hemos encontrado un platillo volante, que cayó uno en el jardín de mi padre, no sé qué, y como nadie sabía que, nadie los consideraba pues naves extraterrestres en esas semanas por lo menos, pues llegaban a la emisora de radio con una especie de tapón o no sé qué, una cosa de plástico o de madera, y decían, toma, un platillo volante de menos $1000. Así que realmente el caso de Roswell es solo un caso más entre muchas semanas. Por lo tanto, es muy difícil tomarlo muy en serio, porque sería una casualidad enorme si entre tantos objetos caídos en esas semanas realmente ocurrió un caso real, pero
¿Sabes lo que quiero decir? Es que no es muy fácil tomarlo en serio solo por esa razón. Y en esa misma, con todo, porque lógicamente hay una especie de duplicación militar, ¿tú crees que de alguna manera el gobierno americano ha estado interesado, ¿sabes? O ha promovido la tesis extraterrestre para, bueno, que de alguna manera lo fabricaran ellos? Es posible, supongo, no sé. Si cae un objeto mañana en España, sabemos todos que fue una cosa normal, porque el gobierno intervendría y inventaría alguna historia, quizás por alguna razón que desconocemos. Es que eso cae realmente fuera de lo que estudio, que a mí me interesan los hechos en sí, luego las teorías y la especulación de por qué el gobierno mintió, por qué no sé qué, eso me da un poco de eso. Lo que a mí me interesa son los hechos, simplemente, hechos históricos, especialmente en los años 40, porque el gobierno ha dicho eso, pero ya últimamente, en las últimas décadas, no es algo que dijo en esa época. No sé. ¿Una cuestión más? No. Bueno, tan solo recordaros que Christopher colabora en ese libro titulado Hay otros mundos, pero está en este, que también hoy podéis adquirir, y que habla un poquito de todo esto, ¿no? De esos casos, de ese trabajo de Mammon Exchange que realizan a nivel internacional. Yo no sé cómo podéis recopilar esos datos y ordenarlos, porque yo creo que son muchísimos, yo creo que son un montón, yo creo que hay un trabajo detrás impresionante y que desde luego merece la pena conocerlo, y en ese libro pues hay buena parte de ese trabajo que, como os digo, él colabora junto con otros muchos autores y que merece la pena, yo creo, echar un buen vistazo. Agradecer a Chris el estar aquí, y ahora mismo vamos a unirnos todos a ver si conseguimos sacar algo en claro de todo lo que se ha llevado en estos 3 días. Veremos a ver si lo conseguimos. Un aplauso para Chris.